En este segundo domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta este pasaje tan de sobra conocido de las bodas de Caná, muy al comienzo de la vida pública de Jesús. Creo que debe de haber pocos pasajes que se hayan usado con tanta frecuencia porque es típico de bodas y de otras ceremonias parecidas, pero al mismo tiempo creo que ha habido pocos pasajes de la Escritura que hayan sido más pobremente o más superficialmente interpretados como este. Y es importantísimo prestar, sobre todo, atención a los detalles. Ciertamente que las explicaciones más comunes que se han escuchado sobre este pasaje, pues tienen todas, por supuesto, algo de verdad. Puede ser una interpretación, amplia o genérica, por llamarlo de alguna manera. Jesús que libera a los hombres de una situación de inautenticidad, de una situación de vergüenza, o peor, una situación de mentira. ¿Por qué? Pues porque los esposos habían invitado a mucha gente, pero les falta el vino. Es decir, se habían pasado en su ambición. Daban una imagen mentirosa de sí mismos porque no tenían capacidad para complacer a tantos. Y entonces la interpretación sería que con su milagro Jesús manifiesta su poder y les hace a estos pobres salir de una situación de vergüenza, de salir en su socorro. Y peor aún, me parece a mí, es la de mostrar el poder intercesor de María, pero como siempre a costa de la imagen de Jesús, que es como más duro, más indiferente a una situación de sufrimiento de estos pobres, pero María, que es mujer y que es madre, pues les da más penita, les tiene pena y entonces le arranca casi a regañadientes la bondad a su Hijo Jesús. Pero la verdad yo creo que es muy diferente. Es un pasaje de una riqueza extraordinaria, donde la fuerza está precisamente en las primeras palabras. Una cosa que nos tiene que llamar muchísimo la atención, es decir, si Jesús de Nazaret es el Hijo de María, solamente la manera de presentar la invitación ya nos tiene que llamar la atención. Dice así: en aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y dice, la madre de Jesús estaba allí. Punto. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Es interesantísimo. ¿Por qué María aparece aparte de Jesús? Y sin embargo, Jesús y los discípulos conforman una unidad. Podía haber dicho, Jesús, María y los discípulos fueron invitados a una boda. No, claramente distancia la unidad, la comunión que se ha formado entre Jesús y los discípulos como un todo. E inmediatamente dice la madre de Jesús a Jesús, no tienen vino. Esta es la expresión central de la liturgia de este domingo. No tienen vino. Es lo que ella, su madre, le anuncia a él. Recordad que en todas las bodas hebreas había el mayordomo, el maestro de mesas, que era el que era responsable del funcionamiento de la fiesta. ¿Por qué María no se dirige al mayordomo, que era el responsable, y sin embargo se dirige a su hijo? Pero lo que es verdaderamente extraordinario es que el párrafo más largo de toda esta escena está dedicada a describirnos con un detalle casi absurdo las benditas tinajas. Y nos da una cantidad de detalles que yo creo que de nada los evangelios han dado una descripción tan metódica. Nos dice que eran 6 tinajas, que estaban hechas de piedra, que primero estaban vacías y después estaban llenas de agua, que servían para la purificación de los judíos. Y uno dice, pero ¿para qué nos tiene que dar tantos detalles? ¿Qué más da? Y además dice, no por casualidad, que esto ocurre al tercer día. ¿Por qué? Porque los esponsales siempre ocurren al tercer día de la celebración en el rito hebreo. Y sabemos, por otra parte, que en la Biblia la expresión al tercer día es una expresión que indica solemnidad. Cuando van a ocurrir grandes acontecimientos, es imposible recorrer la Escritura y darnos cuenta de todo esto. Pero más aún, y como muchas veces hemos dicho,
Cuando en la cultura hebrea no existen los superlativos, entonces lo que hacen es repetir muchas veces la misma palabra para indicar que eso es lo central de lo que se está tratando de describir. Por eso la palabra vino, por ejemplo, se nombra 5 veces. Primero porque falta, después porque María dice que falta. Luego dice que el vino era bueno, sobreabundante, donde milagrosamente Jesús lo hace aparecer, y después porque lo ha saboreado el mayordomo. Estamos en un banquete de bodas, por lo tanto la metáfora nupcial es lo que abarca toda esta escena. El vino, recordad como en el Antiguo Testamento, siempre es un signo de la realidad, de la relación, de la fiesta, de la abundancia, de la presencia de Dios. Es un signo, es un elemento de celebración. Es para nosotros, por tanto, importantísimo contemplar todo lo que aquí está ocurriendo. El número 6, a diferencia del 7, que es símbolo de perfección, en la cultura hebrea, en la Biblia, el 6 es símbolo de imperfección. Había 6 tinajas. Es decir, lo que aquí se está celebrando es algo muy imperfecto. Estos ritos están vacíos y el vino, que era símbolo de alegría, está faltando. Es decir, a esta gente le falta alegría. La antigua alianza ha llegado a su fin. No produce ya el gozo del encuentro entre Dios y los hombres. Sus corazones están vacíos como estas tinajas. Y además, sus corazones, como estas tinajas, son tinajas de piedra, son corazones de piedra, que están vacíos. Y están a la espera de algo nuevo que está para empezar. Lo antiguo ya no llega, ya no satisface, ya no da alegría. Está representado por esta pareja de la que ni se nos dice el nombre, a la novia o a la futura esposa ni se la menciona, y donde aparece el signo de Jesucristo esposo, que es el que trae el vino nuevo, y la esposa representada tanto por María como por los discípulos, que son la comunidad mesiánica. No sé si os habéis dado cuenta que María no le dice a Jesús: no tenemos vino, porque ella sí tiene vino. Ella sí tiene el vino de la nueva alianza. Ella sí tiene el vino de la alegría del encuentro con Dios, de esta relación nueva que se ha establecido no en signos de piedra, sino en la alianza del Espíritu, en la alianza que se forja en el corazón nuevo. Arrancaré de vuestros corazones el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. María ya pertenece a la nueva economía. María ya pertenece a la nueva alianza. A ella no le falta el vino. Ella señala en nombre del pueblo, en nombre de su pueblo, que a esta gente ya no le basta lo que tiene para disfrutar, para alegrarse en su amistad con Dios. Dice otro detalle importantísimo San Juan, que uno, si reparáramos en los detalles, diría: qué superfluo, qué innecesario. Porque dice, estas tinajas eran para la Pascua de los judíos. Cuando uno habla así, ¿qué está diciendo? Es que yo no soy judío, pero resulta que Juan sí es judío. Entonces, ¿por qué lo dice con tanta distanciamiento? ¿Por qué dice esto es para la Pascua de los judíos? Porque él ya lo está viendo desde la Pascua de Cristo. Muchísimas veces aparece la expresión la Pascua de los judíos. Quiere decir que esta no es la Pascua de Jesús. Porque cuando llegue la hora de la Pascua a la que se va a referir Jesús, todavía no ha llegado mi hora, el evangelista San Juan ya no va a decir ha llegado la hora de la Pascua de los judíos, sino dice la Pascua. Porque la Pascua a la que está caminando Jesús con sus discípulos es la hora que el Padre ha señalado, que será cuando Él dé el vino nuevo y definitivo en la sangre derramada en la cruz, del agua y del Espíritu, y se establezca la nueva alianza. Nosotros, por la fe, sabemos que han arrancado de nosotros el corazón de piedra, que nos han introducido a una relación nupcial,
que María es la que nos precede en este simbolismo riquísimo, que ella es la novia adornada que baja del cielo, la nueva Jerusalén. En ella ya se está cumpliendo la promesa como anticipo, y que esta comunidad mesiánica no está formada por estos ritos vacíos de los judíos. Por eso tengamos muchísimo cuidado con nuestros ritos. ¡Ay de nosotros si nos ocurre como a este pueblo, que cumplía y cumplía y cumplía los ritos, pero eran unos ritos que no producen alegría! Esto es lo que se celebra precisamente hoy en la Eucaristía. Esto es lo que es la Santa Misa, este banquete nupcial, donde el esposo nos da el vino nuevo de su sangre, su cuerpo y su sangre, la nueva alianza. Hoy Cristo arranca de nuestros corazones las tinajas de piedra que están vacías y nos da un corazón nuevo, lleno del vino de su Espíritu y que nos colma de alegría. Pobres de nosotros, pobre sacerdote que hoy ha celebrado misa, que este domingo vaya a celebrar la Santa Eucaristía para su pueblo y su corazón no esté colmado de alegría. Pobre del sacerdote, pobre de la gente que vaya a misa hoy y vaya como el que ha cumplido el rito para las purificaciones de los judíos. Ritos vacíos que no significan nada, que no le aportan nada a su vida y que sobre todo no le colman de alegría porque no le unen a Cristo el esposo, porque no participan de la alegría nupcial, porque no participan de este banquete de bodas al que todos los días nos estamos preparando. De los 7 signos que realiza Jesús en el Evangelio de San Juan, este es el primero, y no por casualidad es una metáfora esponsal, para decir que a partir de este momento ha aparecido el esposo. Así se denomina a sí mismo Juan el Bautista, si lo recordáis, el amigo del esposo. El esposo está conociendo a la esposa, está invitando a la esposa a unirse a él, pero tiene que participar de su suerte, tiene que ser su consorte, tiene que correr su misma suerte, tiene que adherirse a él. Y por eso termina la escena diciendo: y bajaron con él a Cafarnaún y creció la fe de los discípulos en él. Eso es lo que vincula a la esposa con el esposo. Dichosa ella porque me llevó en su vientre y me amamantaron sus pechos. Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. O las palabras de Isabel a María, que es el prototipo de la esposa. Dichosa tú que has creído, eres la esposa por el regalo de la fe. Que la fe hoy colme nuestros corazones de carne con un espíritu vivo que nos ayude a descubrir el rostro del esposo. Toda nuestra vida, desde el día que nacimos a la fe hasta el día que muramos, no estamos más que en la preparación de las nupcias definitivas, en el juicio final, cuando Cristo esposo venga definitivamente a recoger a la esposa. ¿Cuántas veces no aparecen estas parábolas de Jesús en el Evangelio y comparando el reino de Dios a un banquete de bodas, en la fiesta que da de bodas el Padre para el Hijo y quiere que todos sean invitados? Si a mí esto no me produce alegría, si a mí ir a misa este domingo, peor aún, si a mí sacerdote no me hace reventar el corazón de alegría la celebración de este banquete nupcial que es la Santa Misa, ¿a quién voy yo a querer invitar? ¿Cómo voy a estar ansioso y deseoso de que otros vengan a participar de esta fiesta? Por eso, mis queridos amigos, que esta palabra de Dios sea una palabra auténtica, una palabra viva, que nos ayude a reconocer que a lo mejor estamos viviendo como ese pobre pueblo judío para quienes los ritos han llegado a su fin. Que se renueve nuestra vida interiormente, que nos colme de alegría el encuentro con Cristo, que nos dejemos saciar a plenitud por el torrente del vino nuevo que brota, que emana del costado abierto del Señor, y que el corazón de cada creyente sea un corazón vivo, un corazón de carne, en quien Dios haga alianza en su Hijo, el esposo de su esposa, la Iglesia, y que todos nosotros nos sintamos responsables para que la Iglesia sea esta bellísima esposa, adornada con sus joyas, con el oro de Ofir y todas esas maravillas que describen en el Antiguo Testamento. Y así terminará la palabra de Dios, así termina la Biblia, con un gemido esponsal. El Espíritu y la esposa dicen, claman, gritan, amén, ven Señor Jesús.
¿Quiénes somos hoy nosotros que llenamos las iglesias? Somos la comunidad mesiánica que, congregada por la palabra, penetrada del Espíritu de Dios, mirando frente a frente al Padre, gemimos y clamamos cada día ansiosos porque un día podamos ver cara a cara el rostro del Señor Jesús, el rostro de Cristo Esposo, el rostro de aquel por quien suspira toda la humanidad, para que definitivamente y para siempre el Espíritu y las esposas sean uno en Cristo Jesús.